Hola, soy Pedro Mari Sánchez y esto es Retro Live. ¿Son ustedes retro? Yo creo que sí, porque están aquí otra semana más viendo pues lo que les traemos. No lo antiguo, sino lo que está hoy de moda más que nunca, y es que todo lo retro, todos los 60, 70, 80, 90, no sé qué tienen, que siempre impregnan nuestro mundo, nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestro ocio, y es que, bueno, pues el invitado de esta noche decidió dar el paso, sentarse en el sillón retro. Y Pedro Mari Sánchez dijo, me voy a sentar aquí con Alfon para hablar un poquito de todo. Muy buenas noches, querido amigo. Muy buenas noches. Bien hallado. Oye, te iba a decir lo primero, gracias por venir aquí, gracias por todo, pero es que me resulta tan flipante tener a Críspulo sentado aquí conmigo esta noche. Es alucinante. ¿Sí? Pero alucinante. Bueno, yo me alegro que te parezca algo emocionante, tanto como alucinante. Bueno, me parece maravilloso. O sea, ¿ustedes se acuerdan de la gran familia? Estamos hablando de Alberto Closas, de Pepe Isbert, de muchas de aquellas personalidades del cine tan fantásticas. Bueno, pues este caballero estuvo ahí ya petándolo, introduciéndose en el cine desde niño. Aquí está el niño que enciende el cohete y pone, gracias, el niño que pide a los Reyes Magos que encuentren a Chencho. O sea, tío, estoy flipando. Claro, y el que manda al cangrejo a la luna. Es verdad, el del cangrejo a la luna. Por favor, claro. Claro. ¿Te gustan los cangrejos? Bueno, la verdad es que me daba mucha precaución, ¿eh? Sí. Al comandante Cangrejo yo le dije, por favor, métete dentro de la cápsula con mucha precaución, porque la verdad hacía así con las pinzas. Oye, sí. ¿Cómo era trabajar de niño con actores y actrices tan maravillosas? Pues era estupendo. Era estupendo por una razón. Yo estaba... Bueno, mira, a todos los críos nos gusta jugar, pues a mí también, claro. ¿Qué ocurre? Que al encontrarme con adultos que querían jugar a lo mismo que jugaba yo, que era el gran juego, pues yo estaba fascinado. Yo me quedaba con la boca abierta mirándoles, pero al mismo tiempo, no sé, como yo empecé tan crío, antes de rodar La Gran Familia, yo ya había cantado en festivales, en programas de radio, y veía todo aquello de la manera más natural. O sea, yo me quedaba así mirando, qué bien, tal, pues ala, como si de pronto estuviera pues, con grandísimos actores. O sea, lo integraste. López Vázquez, ya ves tú, Amparo Soler, eran fantásticos con nosotros, al menos conmigo, el recuerdo que tengo yo. Era maravilloso, me trataron siempre como si fuese de la familia, de verdad. Wow. Y era un gran juego, al que se jugaba en serio. Los niños siempre jugamos en serio, lo tomamos todo con una enorme inocencia, nos entregamos, oye, mira, pintas una raya en el suelo y dices, a partir de ahí es el mar, no te puedes caer porque es un precipicio y cae al acantilado y no sé qué. Y llegas, no, ¿te lo crees? Se juega en serio. Y el cine, y después el teatro, cuando accedí a hacer teatro, unos años después de hacer cine, pues era eso. El gran juego, todo el mundo jugando en serio, adultos. Y a mí, que me encantaba el mundo de los adultos, sí, yo veía que estaban conmigo. Venga, vamos aquí. Era maravilloso. Yo tengo el mejor de los recuerdos. Oye, ¿alguna anécdota divertida con López Vázquez o con Isbert o alguna cosa que se pueda contar divertido? Bueno, con Pepe Isbert, el hombre me decía, tú eres un trasto, tú eres un trasto de verdad, Y yo decía, bueno, ya tal, porque él tenía algo que transmitía, ¿no? Cuando entraba en el plató, era como, a mí al menos me producía una sensación como de calma. Hacía así, me quedaba mirando y decía, hola, trasto, hola. Qué fuerte. Yo ahí
me quedaba como si fuera un ilusionador que hacía así y todos los críos se paraban, ¿no? López Vázquez era más serio. Luego lo traté ya de adulto, pues, teníamos amigos comunes y tal. Un hombre muy serio, muy culto, muy sensible, Sí. pero muy serio. Era un hombre de carácter y de comportamiento extremadamente serio, ¿no? En su Tenía sitio. nada que ver Con Isbert. con Isbert, pero nada que ver lo de López Vázquez con el tipo de personajes Que él normalmente, luego ya cuando empezó a hacer cine de drama, Sí. pero no era muy extrovertido, era un hombre muy reservado, un hombre delicado, muy educado, pero una personalidad completamente distinta, ¿no? Oye, ¿y Closas? Closas, pues ese sí que era como, mira, estás estupendo. Era una fuerza de la naturaleza. Era una fuerza de la naturaleza y un tipo que se expresaba, era eso que llama campechano, ¿no? Muy campechano, muy cariñoso, muy cercano, con mucho carácter. Eso, cosa que vas descubriendo con los años, ¿no? Porque cuando eres un crío, pues siempre, lógicamente, estás tratado como entre algodones, ¿no? Cuando estás en un trabajo de este tipo, pues todo el mundo... Pero un tipo con mucho carácter. Ahí me contaba cosas, no, pues cuando estuvimos en tal teatro no tenían esto, y yo dije, pues de ninguna manera, si ustedes no anuncian tal, porque él siempre... En sus compañías y eso, él siempre ponía a las actrices, a la primera actriz, delante de él. Y le preguntaban y dice, pues claro, pues si yo dirijo la función y yo soy el productor y no sé qué y tal, que me voy a poner también delante. Qué bueno. Es absurdo. Qué Cuando bueno. siempre se ponía él después. Y Soler y toda esta gente. Amparo, Sí. bueno, Amparo ha sido como mi madre. Oh. Ha sido como mi madre. Es decir, realmente... Pero es que yo he tenido, fíjate, varias experiencias con actrices que han hecho bien de mi madre o bien de hermana mayor, cuál es el caso de María José Alfonso, que hacía mi hermana mayor en La Gran Familia. Realmente es una relación pues, como con mi hermana María, mi hermana mayor. Qué fuerte. Realmente, una cosa familiar real, que pasados los años nos seguimos llamando. El otro día casualmente hablamos un momento por teléfono, y es una relación familiar. Qué guay. Y es maravilloso. Por cierto, con María José Alfonso, muchos años después de hacer La Gran Familia, grabamos para Televisión Española El Olivar de Atocha, una adaptación del Olivar de Atocha de Lola Salvador, que durante años firmaba como Salvador Maldonado. Y en esa historia hacíamos de amantes. Y entonces me decía, Dios mío, Pedro, ¿cómo hacemos esto? Claro. ¡Qué vergüenza! Pero ¿por qué? ¡Qué vergüenza! Pero si es que, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer tú y yo de pareja? Digo, pues era una historia preciosa, la verdad, maravillosa. Un guión extraordinario y una serie que, en fin, que tuvo mucho éxito y que funcionó muy bien porque estaba basado en una historia fantástica. Y me hace gracia eso, ¿no? Que nos metíamos que ya con camisón, y también porque era una historia de primeros de siglo XX, bueno, más o menos, sí, los 20, 30. Y el corte que le daba, pero alguien se lo va a creer, pues claro que se lo va a creer, porque ella se conservaba muy bien. Digo, y además es la historia de amor entre una persona un poco mayor, mayor que trabajaba en la casa, que hacía trabajaba en el servicio de la casa, y yo que hacía un personaje de un chico que le salían las cosas mal, que era muy buena persona, muy buena gente, pero tenía mala suerte. Los negocios que intentaba montar le salían mal y todo esto. Pero era de lo mejor de la casa, Y era una historia muy tierna y muy bonita. Y me acuerdo siempre que hablo de María José de eso, por la gracia, ¿no? ¿Qué es este tipo de trabajo que un día te tiene en un tipo de relación y otro día en otro, ¿no?
Fíjate. Esto es... Oye, bueno, y de toda la saga, porque está La Gran Familia La Familia y uno más. y la que salió en televisión, creo que fue esa era una cuarta, una cuarta. eso era un intento de Masó de hacer una serie. Ah, vale, pero de toda la saga... Que salió muy torcidamente. Vale. Salió... Pero de toda la saga y todo aquello, claro, es fantástico ver la evolución también de los personajes. La primera y la segunda a mí me parece que estaba muy bien, sobre todo la primera. La primera era extraordinaria para mí. De hecho, es una de las películas que ha cruzado y atravesado el tiempo de manera, no sé, prodigiosa realmente, ¿no? Porque a distintas generaciones les ha gustado la historia. Todo el mundo necesita sentir que a pesar de las dificultades hay gente que se quiere. Y ahí lo que se cuenta en realidad es eso. Hay un tratamiento irónico sobre aquellos principios que se defendían de tal, de la familia tiene que ser no sé cuántos y las familias tradicionales y todo eso, pero estaba todo en cuestión. Todo el mundo tenía sus debilidades y la vida es mucho más que un manual. A mí Pocos manuales. Me gusta mucho la escena cuando está tu hermana en la universidad y está tu hermano ahí que le suspenden, otro que tal, y de pronto tu hermana, bueno, y esto es de... Y los catedráticos empiezan de Valladolid. Esto es lo que tú has dicho, una sátira de, claro, de todo aquello, hombre, ¿no? mire usted, claro. Entonces, bueno, tenía cierto aroma de neorrealismo italiano todavía muy suavemente, ¿no? Había cierta crítica social, ¿no? Porque la familia realmente adinerada, cuando se encuentra con el niño perdido, el Chencho al que buscábamos todos, pues bueno, no, ustedes tienen muchos, no, con nosotros va a vivir muy bien. Ya, correcto. Ya, pero no. Y claro, y eso que la familia que retrata es una familia privilegiada, porque un arquitecto técnico, es decir, mi padre era un plegador mecánico de una editorial, y entonces eso era absolutamente otro universo. El universo no tiene nada que ver, o sea, esa familia que retrata es una familia privilegiada, pero como eran tantos, las pasaban canutas. Pero claro. vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una inmersión, vamos a poner unos anuncios y vamos a ir siguiendo un poquito ese viaje tan chulo que a mí me está encantando. Adelante, porfa. Si quiere presumir, vistiendo siempre bien, con bien corte piel, será usted elegante, vestido en un instante, corte piel. Está en primera página y siempre atractiva. Viste Orlón, la fibra mimada de la moda internacional. Ella prefiere sus prendas de calidad en Orlón, por su ligereza, sus colores vivos y porque Orlón la sitúa en la primera página de la moda internacional. Mujer, alguien quiso unir para ti a la elegancia de las perlas el perfume de las flores. Perlas Foco Parfum, perlas que perfuman. Foco Parfum. Adquiéralas usted o deje que él se las regale. Usted, si es persona activa, dinámica, de acción y no tiene tiempo de cepillarse los dientes 3 veces al día, use cada mañana y cada noche crema dental Licor del Polo, el dentífrico de acción prolongada. Su lavadora debe ser Cointra, su cocina debe ser Cointra, calentador y frigorífico Cointra, confianza en el hogar, si es Cointra estoy tranquila, servicio y calidad. Chocolate Noveroles, chocolate de primera, en todas las estaciones, chocolate Noveroles, el más rico y el más sano, ole y ole, chocolate Noveroles. Adelante con ADE, los trabajos del su hogar. Lavadora, secadora o lavadora secadora ADE. Frigorífico Fiat. Electroventilador ADE y televisor ADE. Hay diferentes sistemas de afeitarse. ¿Así? Cuidado. ¿Así también? ¿O así? Perfecto. El sistema Microsurco apura al máximo el afeitado sin zumbido ni vibraciones. Philips Microsurco. Mejores no hay.
Z, PAF, contra las moscas, más cómodo y eficaz. PAF. Tenga usted dos cosas en la cabeza, una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza Norte de la cervecera del norte. Amigo, qué cerveza. C, señorita. C de cumbre, de cigarrillos cumbre. La cumbre de los cigarrillos. Saben bien y se fuman mejor. Fume siempre cumbre. Estamos aquí, Pedro y yo, viendo los anuncios totalmente embelesados. ¿Eso lo has visto tú? Claro que los he visto yo. Eso lo has... Claro, es que yo tengo 4 días más que el tabaco. Un poquito más, ¿no? Oye, pero ¿cómo ha cambiado el mundo de los anuncios? Sobre todo a mí me fascina, porque es tremendo, ¿eh? Lógico, hombre, es que fíjate, los anuncios de televisión son herederos de los anuncios de radio, lógicamente, que era la forma de publicitarse antes, más porque los periódicos, que por supuesto tenían un determinado alcance, no competían directamente igual que con la radio, porque la radio era mientras estabas haciendo cualquier cosa. Esa es la maravilla de la radio, hoy día también, ¿no? Hoy día también, sí. Que te permite hacer otras cosas y estás oyendo, ¿no? En cualquier lugar, lo que fuera, exactamente, el o trabajando puedes tener una radio, depende de tal, y porque permite estar utilizando los ojos para otra cosa, ¿no? Y la inocencia que tienen, ¿no? es encantadora, ¿no? Es fantástico. Es encantadora. Es una Sí, pasada. sí, sí. Oye, pero aparte, como te decíais, Ver, tú eres un trasto. Yo sé que tú has sido y eres muy motero. Estamos antes ahí charlando en el backstage y decía, ¿destino de derbi? Y dice, no, derbi no, yo no he tenido derbi. No, yo conduje una Gucci, Gucci. La monocilíndrica, esa que tenía en la suspensión delantera unos muelles así. ¡Guau! Bueno, fantástico, que hacía un ruido muy... Una cosa así, muy divertida, ¿no? La llevé por unos amigos que yo tenía en Ciudad Real, pues tenían una huerta, una casa con una huerta, y entonces con unos caminitos por dentro y tal, y por ahí dentro pues conduje yo esa moto de ruedas altísimas, grandísimas. Qué bueno. Y sí, he sido motero, sí, he tenido moto a lo largo de mi vida, ahora no tengo moto, pero he hecho muchos kilómetros, he tenido motos de andar deprisa, motos de ruta, tranquilas, y ahora tengo la moto imaginaria. ¿Cuántas veces has ido y has venido a la luna en moto? ¿A la luna? Por ejemplo. Hombre, si hay muchos kilómetros, digo, lo mismo te has venido arriba. No, que va. Con la imaginación sí. Con la imaginación Con la imaginación sí que he ido varias veces a la Luna y a otros planetas. Qué importante es la imaginación y qué importante es lo que tú dices, el dar vueltas y vueltas a una misma rueda, que es que este señor ha estado doblaje, cantante, teatro, cine, televisión, pero tío, o sea, esto es impresionante, pero es que aquí don Pedro, porque ya te digo don Pedro porque tú me dices don Pedro, pero Pedro ha... Yo no le digo don Pedro, lo dice él. Que yo no le he dicho nada de don, pero bueno. Pedro, bien, don Pedro. Vale, doblaje en la naranja mecánica del personaje de Alex, que hasta el propio Kubrick dice, tú tienes que hacer esto, lo eligió es una pasada. Fíjate. Lo eligió él. Cuéntame eso. Bueno, Kubrick era un director muy maniático y las cosas, entre sus manías estaba controlar hasta el último detalle, y entonces cuando se planteó hacer el doblaje para España le encargó el doblaje a Carlos Saura, la dirección del doblaje, e hicimos pruebas de sonido varios actores, como para otros personajes, porque no solo eligió el personaje mío, eligió el personaje del escritor, el director de la cárcel, todos. Y bueno, pues escuchó las pruebas y le pareció que la voz que yo tenía, la voz muy aguda, muy parecida de alguna manera a la voz de Malcolm McDowell en aquel entonces, y le pareció que quizá pues lo que yo proponía se acercaba lo más posible a lo que él tenía en la cabeza de su idea. Y bueno, pues
pues ahí estuvimos haciendo un trabajo que fue muy divertido porque había que inventarse palabras, porque el lenguaje de Anthony Burgess en inglés utiliza un slang que no existe, ese slang no existe. Entonces traducirlo tampoco era posible, había que inventar a partir de ideas, de ideas un poco abstractas, ¿no? Y ese fue un trabajo divertido, porque los drugos, la pandilla tremenda, pues empleaban un lenguaje entre ellos que no era el lenguaje que se utilizaba en el resto de los personajes, ¿no? Y bueno, pues hubo cosas muy divertidas. A mí se me ocurrió un verbo onomatopéyico, que era de decir, hay un tipo en el salón, crunchy, crunchy galletas, comiendo galletas. ¿Eso es tuyo? Sí. ¡Qué fuerte! Sí, viene de mi familia, viene de mis hermanos y de todo eso que se oía. Estás haciendo ruido con el crunchy, crunchy. Y se me vino, esto viene aquí al pelo. Entonces, bueno, detalles, ¿no? Estuvimos más tiempo del habitual, más del que se empleaba habitualmente para doblar una película, y fue muy, muy emocionante. Tengo un recuerdo estupendo de aquello, sí. Alucino, porque sobre todo has vivido un doblaje que forma parte de la historia del doblaje español. O sea, es algo... Sí. La Naranja Mecánica creo que es una de las referencias que muchas veces utilizan en las escuelas de cine para hablar del buen cine y de todo aquello. Pues he tenido mucha suerte porque también de Kubrick doblé la chaqueta metálica, doblé al recluta patoso, lo que hacía Donofrio. ¿Era recluta patoso? Sí. Madre mía, pobre la que le cayó al actor, o sea... Sí, que era un personaje maravilloso, era un personaje extraordinario y muy difícil porque era repetición de sí señor, no señor, sí señor, eso, con distintas cosas que le pasaban por dentro con la apariencia de estar todo el tiempo como así diciendo sí, pero no sabía lo que estaba, ya no sabía qué contestar, claro, para que el sargento no le machacara. El donut, tú te lo comes, ellos lo pagan, 1, 2, 3, marines, Sí. Esa película es tremenda. Fantástico. Y he doblado también a Lawrence Fishburne en Apocalypse Now. Qué bueno. He doblado a Sean Penn en El Juego del Halcón. Anda. Y bueno, pues hace ya muchos años, yo dejé de doblar hace 30 y pico años. Fíjate. He hecho un doblaje ahora recientemente porque había una película que estaban muy interesados y el director de los estudios me habló de una manera que claramente me convenció porque trabajaba de una manera muy cuidadosa con el tiempo necesario. Bueno. Y me tocó doblar a un grandísimo primer actor francés, a Pascal Grégory, que es pues una figura del teatro enorme, ¿no? Y hace un trabajo extraordinario, una película que se llama Una bonita mañana. Y lo he hecho hace unos meses, después de 30 o 35 años sin doblar, y porque era una cosa muy especial. Oye, pero es que también cantante, hay una época preciosa que me gusta mucho de ti, que es ese cantante melódico que hablamos antes, ¿no? El cantante que está allí. Me contabas una anécdota de Miguel Ríos que te decía algo porque también tuviste las puertas abiertas en el tema de la música. Bueno, yo había terminado el Rocky Horror Show, que era el musical más transgresor que en aquel momento había en el mundo. Se había estrenado en Londres un año antes y la segunda ciudad del mundo donde se representó fue aquí. Me hicieron propuestas distintas compañías discográficas y yo les ponía una serie de condiciones. Yo quería elegir a los músicos, al arreglista, en fin, y ensayar con ellos, y era un procedimiento que no se empleaba. Y entonces yo conseguí, les dije, mire, yo si no lo hacemos así, a mí no me interesa. Claro. Yo soy actor, claro que canto, había grabado con la Casa Philips muchos años atrás, cuando yo tenía 9 o 10 años, y yo empecé cantando en concursos de radio y festivales benéficos y estas cosas. Quizá era porque no necesitaba eso, que accedieron a esto. Y Miguel, que te has dejado ensayar, elegir los músicos tú. Pero tío, tú sabes de eso,
si eso solo lo hacen los grupos porque ensayan por su cuenta. Ellos. Y yo estuve durante un montón de tiempo, casi un mes, ensayando, eligiendo... A los músicos. Sí. Esto te lo dijo Miguel Ríos, entonces. Sí. Me lo dijo hace muchísimos años, porque esto yo lo grabé en el 78, 79, creo recordar. Y era algo muy inusual en un cantante solo, ¿no? Oye, de cine, de teatro, de televisión, de todo un poco, ¿cuál es la obra de teatro que más te ha marcado a nivel personal, de que has tenido que dejarte la piel en ella? Bueno, he tenido la gran fortuna de hacer personajes y funciones que exigían ese nivel. O sea, es que es así. Todas, digamos, ¿no? Todas, ¿no? Lo que ocurre es que hay algunas funciones, pues el Príncipe Constante de Calderón, De noche justo antes de los bosques de Bernard Marie Coltés. He pasado del teatro del siglo de oro al teatro contemporáneo de uno de los grandes autores de los últimos 60 años en Europa, que es Bernard Marie Coltés. Pues eso, por ejemplo, pero es que he hecho... esa función me marcó muchísimo, porque era una función, era un monólogo, estaba escrito como tal, y es la historia de alguien que realmente está muerto y le pasa por la cabeza los últimos pensamientos de su vida, que son un resumen de su vida de alguien perseguido y que no encuentra su sitio, de un magrebí que está en París. Yo sustituí París por cualquier ciudad que tuviera río. En realidad no era lo más importante, era una persona perseguida y apaleada y buscando una identidad y un lugar en el que recostarse, porque todos necesitamos eso, todos, el más duro del barrio necesita que le pongan la mano en el hombro y le pregunten de verdad si está bien. Qué buena frase. Todos necesitan ese apoyo, esa... Yo creo que todos. Oye, Pedro, lo necesitamos. ¿Te consideras una persona afortunada? Muy afortunada. ¿Por qué? Porque no he perdido la ilusión. Es que parece que estoy hablando con el niño de la película, o sea, es que tienes esa energía, tío, bueno, es capaz de transmitirlo. No he perdido la inocencia, entendida esta como la capacidad de volver a creer en las cosas, en mí mismo, en la vida, lo cual no quiere decir que no sea consciente de las cosas pues duras que, como todo el mundo, me han tocado, unos más, otros menos. Yo no es una cuestión de competir, ni mucho menos, ¿no? Ponerse uno el papel. Y tú más, yo las he pasado terribles, yo lo he pasado de todo. Tengo 200 de colesterol, yo 300, ¿no? Sí, o sea, yo sí que estoy mal. Yo sí que estoy mal. No, eso no es eso. Lo vivimos mucho. Pero soy muy afortunado, he trabajado con personas que he admirado y que cuando yo las he llamado para trabajar me han dicho que sí, siempre. Fíjate. Siempre. No he tenido una ocasión en la que me hayan dicho, no, mira, disculpa que estoy... Ha sido una enorme fortuna. Y una enorme fortuna personal porque he pasado algunas situaciones muy complicadas y he salido indemne de eso, ¿no? Era como, bueno, y luego porque he querido y me han querido. Es importante. Y eso es, bueno, importante, ¿no? Eso es todo. Eso es todo, ¿no? Claro que soy afortunado y yo, que tengo una curiosidad tremenda y unas ganas de vivir enormes, y pues me siento muy afortunado. Mira, hace poco Juan Echanove me llama para hacer el corregidor Quiñones en una zarzuela que es Pan y Toros, que se estrenó la temporada pasada, Qué bueno. en octubre pasado, en el Teatro de la Zarzuela, y que va haciendo algunas otras plazas. Yo nunca había cantado ¿No? No. Nunca había hecho lírica, nunca. Y bueno, pues ha sido una experiencia, está siendo una experiencia fantástica, maravillosa. He conocido a personas de un extraordinario valor artístico, digo, conocerlos de cerca, ¿no? Mis compañeras y compañeros cantantes que me han tratado con un cariño, un respeto, y todo el mundo, decir, pero sumergirse en ese nuevo campo
al que yo tengo un respeto enorme y yo he entrado ahí diciendo, señores, yo es la primera vez que entro a hacer esto, quiero ver cómo se hace y creo que soy capaz de hacerlo, pues si no sería un inconsciente diciendo que sí. Creo que no, sí. hombre, hay que decir que sí, pero hasta cierto punto, ¿no? Hay que decir que sí si uno cree que lo puede hacer. Pues eso. O sea, sería un inconsciente si de pronto dijera, no, me voy a asustar, no voy a poder, cuando salga la orquesta, no. Pero yo creo que... Francamente, eso lo tengo, es decir, ahora, la actitud es la de aprender, trabajar. Todo lo audiovisual que se te ponga por delante creo que nunca te va a dar miedo. Que tienes esa capacidad de abrazar el cambio o la curiosidad, ¿no? Mi memoria es encima de un escenario o delante de una cámara. Qué guay. Quiero decirte que para mí es tener esa cámara aquí, otra aquí. Bueno, yo dejo que entre dentro de mí. Es decir, no puedo ocultar nada. Vamos a hacer una cosa, para hacerlo más plástico, si queréis, compañeros, vamos poniendo imágenes que tenemos preparadas. Mira, ahí tenemos, fíjate. Ahí estás. Mira, con Amparo. Amparo, fantástica. Qué bonita es esa imagen, ¿verdad? Sí. Es que eres tú, o sea, te ve ahí, es que sí. Tienes la misma. La verdad, además, yo me veo con la distancia como si fuera otra persona, ¿eh? Yo me veo ahí y digo, está muy bien, le estoy mirando, de verdad, es el niño que está mirando a su madre está apenadísimo porque la está viendo llorar y a mí me sobrecoge, ¿no? Pues lo veo como si fuera otra persona. Y yo digo siempre, porque lo creo, que llevo al niño que fui siempre conmigo. Yo creo que en realidad todos somos todas las edades hasta que morimos. Somos todos, desde que nacemos hasta que morimos. Nunca abandonamos. A veces nos olvidamos conscientemente o por desengaños o por lo que fuere de las personas que hemos ido siendo, pero somos todas esas personas. Todas etapas. Cuando te dicen, ¿cuántos años tienes? 25 en cada pierna, te le estás diciendo la verdad, porque realmente eres el cúmulo de toda esa experiencia, ¿no? Sí, yo al niño que fui lo siento muy dentro de mí, aunque soy consciente de los años que tengo, no lo oculto, no intento disimular nada, pero ese espíritu vital lo sigo teniendo. Pues esto está muy bien para toda la gente que nos está viendo, que dicen, bueno, ya he cumplido una edad, yo tal no sé qué. Aquí tenemos el vivo ejemplo de que se es niño siempre que se quiera. Bueno, en mí es un poco inevitable, ¿eh? O sea, que no crean ustedes que esto es un mérito mío de, no, él ha planificado, él ha planeado. Él lo ha hecho todo, lo ha planificado. No, me pasan cosas. Es decir, yo, ese niño que tengo dentro y esa capacidad de creer en las cosas, de ilusionarme, las cosas se tuercen, a veces salen muy mal y de pronto otra nueva idea, mira, pues esto. Bueno, me pasa a pesar mío, o sea que no es tanto mérito, sino, mérito. Te pasan cosas. Vamos a poner otra imagen, amigos, a ver qué tenemos. Hop. Oh, mira, salón. ¡Tara! Teatro. Cuéntame. Función importante, ¿Sí? Dirigida por José Luis Gómez, sí. Wow. Importante. Un recuerdo especial, porque una función difícil, un trabajo muy, muy exigente con José Luis, con actores extraordinarios. Lo hicimos en el Teatro Español. En el Teatro Español estaba Carmen Elías, estaba Emilio Gutiérrez Cava. Espérate, ahora ves, fíjate eso que te decía antes. Nombres, esto no me pasaba antes, y digo porque antes estaba en el fondo menos ocupado, que ahora estoy con 40 cosas en la cabeza y de pronto no me acuerdo. Augusto Benedico. Augusto Benedico, a la sazón, era el primer actor del teatro mexicano de siempre. Protagonista de películas de Luis Buñuel, El Ángel Exterminador, por ejemplo, y tal. Bien, pues hacía de mi padre, el rey David. Y es la historia de la rebelión de Absalón contra su padre, al que se levanta en armas contra él y al final muere colgado en alto, colgado por sus cabellos, como decía la profecía que Teuca le dijo en momento determinado: acabarás en alto por los cabellos, ¿no? Y es porque se engancha su larga melena, que ahí no sé si se aprecia bien, en un árbol y lo asaetean. Qué fuerte. Siguiente imagen, amigos. Vamos a ver. Bueno, esta es de ahora. Ese soy mira, si yo. pones la cara, a ver si puedes poner la misma pose.
Así, Hombre, así. Bueno. Bien, ¿para qué? Ponemos otra imagen, amigos, a ver qué tenemos por aquí. Triqui. Le han cogido gusto a esta imagen, a ver. Mira, por favor, esa, tu esa es faceta. esa es de la época de la música de adulto. Claro. Con Polygram. Qué fuerte. Sí. Ese traje me lo trajo Claudio Segovia. Claudio Segovia y Héctor Oresori eran son unos diseñadores de escenografía y de vestuario prodigiosos. Y ellos... Vas hecho un pincel totalmente. Sí, eso es un traje de Claude Montana que trajeron de Nueva York directamente Pero hay que tener percha también, ¿eh? Bueno, yo sí, tenía buena percha, sí, la verdad. Tenía una percha interesante y el traje es muy, muy bonito. Y era una de las fotos promocionales, que no sé si la foto es de Bayonrat o de Cabrera, porque todas las fotografías las hicieron Javier Bayonrat, que es uno de los grandes fotógrafos del país, y de Cabrera, Alejandro Cabrera, Qué bueno. otro estupendísimo. Ahí tenemos una obra de teatro. Ah, amigo, esto es lo que Estamos estoy haciendo ahora empleando mismo. ahora. Plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó. Ponme dos. Cuéntanos un poquito, vamos a vender el teatro. Pues mira, es una función, creo yo que interesantísima, porque cuenta cómo se reinventó el proyecto de Lo que el viento se llevó, que llevaba 3 semanas de rodaje, y fue suspendido ese rodaje por el productor David O. Selznick, que es un personaje que interpreta Gonzalo de Castro. Ahí estamos los 4 protagonistas de la función, que son Gonzalo de Castro, que hace David O. Selznick, está José Bustos, que interpreta a Víctor Fleming, el director que finalmente se hizo cargo de ella, está Carmen Barrantes, que hace la secretaria del productor, y estoy yo, ese chico con gafas igual que aquí, pero otras gafas, que interpreto a Ben Hedges, el mejor guionista de la época de Hollywood, y que fue el encargado de rehacer ese guión. Fueron encerrados en el despacho de Selznick durante una semana sin salir ni entrar nadie, ni una llamada ni un nada, comiendo plátanos, cacahuetes y café. ¿En serio? Y eso es real. Entonces, eso es lo que... Claro. Eso es real. Es una forma de hacer homenaje a todos esos sufridores. Claro, y es un retrato del prodigio del cine, porque hay posturas muy encontradas. Selznick y Hedges eran judíos. Los judíos son los inventores de Hollywood. Sí. Pero los judíos no podían pertenecer a ciertos clubs privados de Los Ángeles ni vivir en las zonas selectas de la ciudad. Y de hecho, por eso se hace Beverly, las colinas de Beverly, ¿no? Beverly era la mujer del constructor del barrio que hizo de Beverly Hills el lugar donde podían vivir los grandes hacedores del cine de Hollywood, que eran judíos. ¡Qué fuerte! Es así. En una época en la que llegaban directores permanentemente huyendo del nazismo y del ambiente de guerra que se produjo 2 años después del rodaje de la película. Alucinado, 2 años no, más o menos. Estaban bien, claro, esto fue en el 37. Y es en tono de comedia, está hablando de todo esto, en tono de comedia, pero absolutamente en serio. Oye, pues, ¿dónde quiere verlo? ¿Días? Estamos de gira. Ahora de gira. Ahora nos vamos a ir a... ¿Brujuleamos en la web vuestra, si queréis? Sí. Vale, mejor y vamos eligiendo Sí, vamos eligiendo un poco y eso. Otra cosa, ese pedazo de libro que has sacado hace 5 meses, por favor. Sí. Cuéntanos. Estoy contentísimo. Mira, es un libro extraordinario. Está muy mal decir eso, yo sé que queda muy mal. Pero es un libro extraordinario por 2 razones. Una, porque he tenido la suerte de contar con Ana Martín Coello, que es una persona de una inteligencia extraordinaria, que tiene un dominio del lenguaje maravilloso y que tiene el talento natural de saber conectar cosas que aparentemente no están conectadas. Entonces, yo llevo muchos años trabajando con la palabra verbalizada, que es la que ha construido el mundo. Aunque vivamos en la época de la digitalización absoluta. Eso es. Pero, sin embargo, la palabra pronunciada sigue teniendo nunca ha dejado de tenerlo, un poder extraordinario en la construcción física del mundo. Todo lo que nosotros hemos descubierto desde la revolución cognitiva y creamos un lenguaje complejo
que no solo describe peligro, agua, huir, hambre, comer, sino un pensamiento elaborado que fabula, que introduce la ficción. Eso es lo que nos ha permitido hacer, pues, crear la geometría, la biología, la política, los países, todo, los sistemas judiciales, todo es un relato, es la historia del mundo. Y la historia del mundo primero fue contada verbalmente y luego, cuando se inventa la escritura, a través de la escritura. Pero la escritura lo que hace es evocar el sonido de las palabras, que son las verdaderas palabras. Y entonces este libro recoge mi experiencia vital con esto, la experiencia de Ana Martín Coello, y es algo que se puede leer como un relato, y es a la vez una escuela para que las personas que tienen que hablar en público descubran ciertas claves imprescindibles para poder hablar con lógica, con naturalidad, cada uno como es, pero no artificialmente, lo contrario a lo artificial. Bueno. Y dándole un valor a la palabra que se está desvirtuando un poco por utilizarla mal. Se dicen con demasiada facilidad grandes términos, aumentativos, o sea, lo máximo, lo mínimo, todo queda muy reducido y hay poco espacio para los intersticios y los matices. Todo ahora es bestial, brutal. Oh, es genial, genial. Y cuando llegue algo genial, ¿qué vamos a decir? Totalmente de acuerdo. A la mínima es así, u horroroso, o detestable, o lo peor. Es un poco aburrimiento, pero bueno, ya nos daremos cuenta, supongo yo, en algún momento. Tenemos un léxico fantástico que podemos ir organizando y corrigiendo esas verbalizaciones, esas ideas tan chulas que... La palabra mágica se llama. Qué bueno. Pues la palabra mágica, porque es constructora del mundo. Todo el mundo a comprar la palabra mágica y sobre todo a seguir disfrutando de este carrerón. Pedro Mari, es alucinante, gracias por estar aquí. Se nos ha pasado el ratito. Sí, yo hablo mucho, me enrollo mucho y no hay manera de hacer un programa contenido. Con razón, no. Un programa con mucho contenido y mucho continente, querido amigo. Yo decía contenido en el espacio-tiempo. Nada. Bueno. Muchas gracias por venir, querido amigo. Un placer absoluto. Muchas gracias. Un placer, de verdad. Un saludo muy cordial por parte mía y ahora os dejo con el jefe. Bueno, el jefe, madre mía, el jefe son ustedes que como siempre están ahí viéndonos una semana más y eligen disfrutar de este canal de Periodista Digital. Suscríbanse, den like, etcétera. Y sobre todo, lo que decíamos, dicen que la infancia es en el patio, que jugamos toda la vida. Nunca hay edad para hacer lo que a uno realmente pues le llena o le puede llegar a gustar, en ese sentido, dar un paso. Como siempre decimos, o siempre digo, nunca es demasiado pronto para hacer eso que muchas veces tenemos pendiente en el estudio mental. Denle una vuelta. Hasta dentro de unos días. Chao, familia.